Manchester City, campeón de la Champions League. Por fin el equipo de Pep Guardiola logra levantar su primera orejona después de ser candidato en varias ediciones. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Carlos y el día de hoy voy a comentarles un poquito de cómo fue el desenlace de la final, cuáles fueron los factores que llevaron a que el Manchester City sea campeón de la Champions y también el papel que jugó el Inter en esta final, la cual se la puso muy difícil al Manchester City, que a pesar de la victoria sufrió demasiado y tuvo que ganar solamente por la mínima diferencia. Pero antes de continuar con el video, quería comentarles que esto llega gracias a mis amigos de Calpe Sport, una tienda virtual que vende accesorios deportivos, donde podrás encontrar todo lo necesario para practicar cualquier tipo de deporte, practicar gimnasio, deportes en casa o deportes al aire libre o cualquier otra disciplina. La verdad es que es un servicio muy recomendado, tienen productos de primera calidad y además hacen servicio de envíos a domicilio. Tienen envíos a Lima y también hacen envíos a provincia. Estoy dejando aquí sus redes sociales y si vas de parte mía tienes 10% de descuento durante todo este mes. Así que si eres amante del fútbol como yo, o de repente practicas o te gusta otro deporte, sigue sus redes sociales, escríbeles por su catálogo, te van a atender lo más rápido posible. Y bueno, sin más preámbulos, empecemos con el video. Y bueno, fue un partido muy parejo que estuvo para cualquier equipo. El Inter lo pudo haber ganado tranquilamente también, cosa que no todos pensaron que podía pasar. Yo recuerdo hoy en la mañana que publico un estado y un amigo de la universidad me escribe y me dice: oye, ¿tú crees que el Inter le pueda hacer partido a este Manchester City que viene endiablado, viene con superestrellas, que viene goleando siempre? Y la verdad es que sí, yo sí lo creía. Si revisan el video anterior que publiqué, después que se jugaron las semifinales, ya conociendo a los rivales de la final, decía que el Inter puede ser un rival incómodo, ¿no? Por el hecho de que es un equipo italiano y que todos los equipos italianos, especialmente este Inter, son muy ordenados defensivamente. La historia, un partido en una final, sabiendo que está cerca la gloria, que los jugadores tienen ese plus, esa motivación de ganar un título muy importante como es la Champions, iba a jugar bastante, iba a pesar bastante, y de hecho eso creo que fue lo que sucedió. Obviamente el Manchester City en el papel era ampliamente superior por calidad de jugadores, por entrenador, por condiciones de juego, por cómo venía, era ampliamente superior, pero el partido no fue así. El partido fue muy parejo, el Inter tuvo las oportunidades para poder ganarlo, el Manchester City también las tuvo y termina desencadenando en esta victoria del Manchester City por 1-0, una victoria muy ajustada que indica que el Manchester City tuvo que esperar hasta el final para conseguir un gol. De ahí también terminó defendiéndose. Y en la previa del partido empezaron a salir como que antecedentes favorables al Inter, como la final perdida del 2021 del Manchester City, una final que enfrentó al Chelsea, que era un equipo inferior en calidad al Manchester City, que le termina ganando el Chelsea por 1-0 aquella final a este mismo equipo del Pep Guardiola, con muchos jugadores del plantel que repiten, como Kevin De Bruyne, como Gundogan, como Bernardo Silva, como Ederson. Son jugadores que ya habían perdido una final siendo los candidatos y que venían con ese peso en las espaldas. Otro dato que sale también es el de los croatas en el plantel, que todo plantel ganador de Champions tenía al menos un croata en el equipo, o al menos en las últimas 10 ediciones había sucedido aquello. También sale lo del Estadio Atatürk Olímpico de Estambul, estadio que albergó la final de la edición 2004-2005, denominada como el Milagro de Estambul, donde el Liverpool termina remontando un partido ante un equipo que era ampliamente superior como el Milan. Nuevamente una final se jugó en este mismo estadio entre equipos italianos e ingleses y curiosamente el equipo inglés nuevamente sale campeón. Y estos factores externos como que motivaron un poco al interno del Inter. De hecho, la motivación de los jugadores también estuvo presente. Era una oportunidad única para muchos de ellos de poder lograr salir campeones de una Champions. Por ejemplo, el caso de Edin Dzeko, que es un jugador veterano, para mí un grandioso centrodelantero, que te aporta muchas cosas. Lamentablemente el día de hoy
no tuvo mucha participación, se tuvo que desplegar demasiado, aportó desde lo táctico, pero no estuvo muy fino arriba, no tuvo ocasiones tampoco, y era una oportunidad única para Lautaro Martínez para convertirse en ídolo nerazzurri, por si aún no lo es. Creo que lo hubiera consagrado muy bien con una Champions. De hecho, por la actualidad en la que venía pasando, había recuperado su nivel, venía de ser figura en la final de la Copa Italia y de haber guiado a este Inter hasta la final. Creo que hubiera sido un premio justo. Sin embargo, tuvo ocasión de anotar, tuvo un mano a mano con Ederson, donde Ederson le termina quitando el gol, y surgieron otros factores durante el partido, como la incomodidad de los mediocampistas del Manchester City, cosa que motivaba y hacía que el Inter se pueda crecer y que podía plantearle la idea de juego con la que habían salido al partido. Va a tener pases erráticos la defensa del Manchester City, va a surgir la lesión de Kevin De Bruyne, como sucedió en el año 2021, cuando el Manchester City pierde la final ante el Chelsea, y surgen estos miedos, estos temores de que nuevamente se lesionaba un jugador fundamental, que es el jugador que más pases da en el Manchester City, que también pueda anotar con un remate de fuera del área o que pueda asistir a Erling Haaland. Se lesionaba nuevamente y perdía el Manchester City un jugador, creo que clave en ese momento. Entra Phil Foden, un jugador de otras características, pero que tampoco estuvo cómodo. Va a tener algunas ocasiones, pero el Inter va a ser muy compacto, y de hecho el Inter va a ser superior en los remates al arco, va a tener 6 remates directos contra 4 del Manchester City, algo que es un poco extraño, ya que el Manchester City era el equipo que en la previa era ampliamente favorito, y un equipo de Pep Guardiola que haya sido sometido por otro equipo italiano, por un equipo italiano, y le haya ganado en remates directos al arco. De hecho, la posesión sí la tuvo el City, pero los remates al arco fueron favorables para el Inter. Un partido muy incómodo para el Manchester City, sobre todo en el centro del campo, donde sus 4 mediocampistas no pudieron trascender. El hecho de Kevin De Bruyne, que termina saliendo lesionado, Gundogan, que venía de ser figura en los últimos partidos, no pudo aparecer, Jack Grealish tampoco tuvo espacios para poder desequilibrar por la banda izquierda, y Bernardo Silva por la banda derecha tampoco tuvo espacios. De hecho, el portugués es el jugador que más lo intentó con su gambeta y su desequilibrio. Sin embargo, cuando pasaba siempre tenía otro defensa italiano que lo salía a marcar. La delantera del Manchester City con Erling Haaland tampoco tuvo opciones claras. Recuerdo una en el primer tiempo que termina pegándole cruzado, pero no termina siendo una opción clara. O las veces que tuvo también Onana, respondió ante remates del noruego. Y de esta manera el Inter se va a ir a los vestuarios con el empate, algo que era, creo que, el objetivo principal, ya que si quieres ganarle al Manchester City, un equipo que venía muy bien, tenías que no perder en el primer tiempo y ya en el segundo jugar por ahí con esos miedos que podían surgir, cosa que creo que el Manchester City no lo demostró. Creo que lo manejó bien, ya con la experiencia también de los jugadores y del entrenador. Sin embargo, hay ciertos pasajes del partido donde uno cree que, bueno, si el Manchester City no anota y el Inter está jugando un gran partido, podía tener por ahí posibilidades. Incluso yo creo que con el ingreso de Lukaku, el Inter pudo haber conseguido el empate, y de hecho el belga va a ingresar. Simone Inzaghi lo va a hacer ingresar, va a sacar a Edin Dzeko, que estaba muy cansado, y va a hacer ingresar a Lukaku, un jugador que le había rendido ingresando desde el banco de suplentes y que había sido fundamental en ciertos partidos. El día de hoy va a tener posibilidades, de hecho se las va a generar, y sus compañeros también le van a generar, pero terminaría siendo el villano del partido, fundamentalmente por la jugada en que tuvo un cabezazo solo frente al arco, y en lugar de mandarlo a la derecha la va a terminar mandando al centro, donde estaba el arquero Ederson, que termina rechazando con los pies. Y de repente nosotros desde fuera vemos una jugada muy simple, ¿no? Lukaku solamente tenía que doblar la cabeza y mandarla hacia la derecha, pero es algo que sucede tan rápido. Yo creo que Lukaku quiso direccionarla hacia el arco, hacia el lugar donde no estaba el arquero, pero la rapidez en la que llega el balón no termina dándole tiempo de poder girar la cabeza y anotar. Pero es algo que ya le venía sucediendo. Le pasó también en el Mundial, donde entra en un partido contra Croacia
y va a fallar o 4 o 5 goles, y es algo que hoy nuevamente le pasa en una final, en un partido muy importante. Bueno, de esta manera el belga termina siendo el villano del partido y el Manchester City va a anotar el primero a los 68 minutos por intermedio de Rodri, que va a capitalizar un balón que quedó suelto en el área del Inter, en quizá la única oportunidad de desatención de la defensa italiana, y la va a mandar a guardar al arco. Va a terminar definiendo con mucha categoría. Un Rodri que termina siendo un jugador fundamental en el esquema del Pep Guardiola, de hecho un jugador clave para abrir el marcador en el momento de los cuartos de final en el partido ante el Bayern Múnich. El día de hoy también termina abriendo el marcador cuando el partido estaba muy incómodo para su equipo. Finalmente el Inter tiene oportunidades, va a tener la que mencioné hace un rato de Lukaku, va a tener otro remate al arco donde se va a terminar salvando, y el Manchester City termina estando un poco replegado, pero al final termina siendo justo campeón, no por el partido que termina realizando hoy, sino por la temporada que jugó. Creo que es el equipo con mejor plantilla, creo que es el equipo que mejor fútbol ha demostrado y que mayor jerarquía goleadora tiene. Entonces yo creo que de todas maneras el campeonato fue justo. De repente se vio un poco incómodo en el partido porque es una final, porque de hecho existen aún esos temores de perder una final más, ¿no? Que hubiera sido de repente algo trágico para las inversiones del Manchester City, para lo que es Pep Guardiola y para los jugadores que ya venían intentándolo en muchas temporadas y se habían quedado muy cerca. Y de esta manera el Manchester City se convierte en el mejor equipo de Europa, ganó el triplete, ganó la Premier League, hace una semana ganó la FA Cup y ahora sale campeón de la Champions. Y ahora otra pregunta que surge es la que si Haaland será o no será el Balón de Oro. Yo creo que esta temporada no hay un jugador que haya dominado ampliamente el fútbol. Tenemos a Haaland, que es el goleador de la Champions y pieza fundamental en que el Manchester City haya sido campeón. De hecho, creo que era el engranaje que le faltaba al equipo del Pep Guardiola y que termina por ahí como que modificando la alineación o el estilo de juego del Pep Guardiola, que antes estaba acostumbrado a jugar sin 9, hoy termina por circunstancias teniendo que aceptar a Haaland como su 9. Creo que termina redondeando una gran temporada, de quizá también otro de los jugadores que aspira a ganar sea el argentino Lionel Messi. Creería que está complicado también porque tuvo una grandiosa participación con Argentina en el Mundial, pero no termina redondeando una muy buena o rescatable actuación con el PSG. De hecho, no termina siendo el jugador principal. Y creería que tampoco sería justo candidato o justo ganador si es que sucede aquello. Benzema en el Real Madrid tampoco tuvo una gran temporada, entonces yo creería que por ahí Haaland, creo que de los candidatos que hoy tenemos, sea el que quizá pueda ganar el Balón de Oro. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. No olvides de dejar tu like, suscribirte a mi canal y de compartir este video. Y bueno, conmigo será hasta otra ocasión.